aquí en Canal 10 con más 40 de Argentina en Democracia, hablando de rock nacional, hablando de la década del 90, ¿no? Vamos a escuchar a este gran cantante, compositor, que bueno, ha marcado mucho en nuestra Argentina, y es Fito Páez, con este hit, con este tema que fue clave para su carrera, El amor después del amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien. Te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Dice toda religión. Un disco que cambió el rock nacional, que cambió también la industria discográfica, ¿no?, del rock. El amor después del amor se convirtió en el rey de los discos, ¿no? Sí, es el disco más vendido del rock nacional, cuando los discos tenían formato físico y, ¿no?, los podías encontrar en los livings. Sí, de los aparte hogares. que llegó a salir en todos los formatos, ¿no? Sí, sí. Como es cassette, vinilo y ya el incipiente CD. Bueno, es algo de lo cual se viene hablando demasiado, tomando en cuenta todo lo que se vivió y se está viviendo, ¿no? Porque hay show confirmado en la cancha de Instituto y Sí. seguimos con los 31 años ya del amor después del amor. Año 92, el sello Warner, que le da presupuesto ilimitado a Fito para que lo grabe. Era el Fito con plata. Claro, entonces por eso hizo el disco que hizo con los invitados que tuvo, ¿no? Sí, Básicamente. sí, y bueno, y es el disco que lo confirma definitivamente en este espacio que yo llamo el Olimpo del rock. Creo que ya a partir de este disco, Fito, si bien ya había hecho un disco con Spinetta y si bien ya había tocado en la banda de Charlie, ahora empieza a dialogar en un plano de cierta igualdad. Por supuesto que él nunca se autopercibió a la altura de sus héroes musicales, pero la realidad indica que este disco lo posicionó en ese nivel. Y por otro lado está bueno para hablar de la llegada a la estratosfera de Fito, de Andrés Calamaro, que es un artista que tuvo que buscarse una vía alternativa de subsistencia en España, pero que hacia fines o apenas pasado el meridiano de la década del 90, encuentra también en esta multinacional un contrato potable, amparado en el 1.1, en la ley de convertibilidad, para hacer un disco que para mí es brillante, que es Alta Suciedad, grabado con sesionistas de lujo en Nueva York. Bueno, había dinero para producir discos de altísima calidad. Esa es la idea que quería transmitir. Ante la crisis que se había generado en nuestro país, Sí, aparecieron el dinero internacional. Ya estamos hablando de la época dulce, ¿no? El 1-1, el dólar barato, todos viajaban, todos grababan afuera. Te estoy hablando de bandas como Chévere, por ejemplo, que grababan de Los Ángeles. O sea, era muy barato viajar y utilizar los mejores estudios del mundo, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, como hicieron casi todos. Y en el caso de Andrés con Alta Suciedad, esto de grabar con una primera A mundial de verdad, músicos de Elvis Costello, Aretha Franklin, de Tom Waits, ¿no? Sí, sí, y, bueno, y también este fenómeno, digamos, o estas posibilidades que brindaba la convertibilidad, que quede claro que esta no es una exaltación de aquella época, ni mucho menos, sino un apunte objetivo de que el dólar estaba barato y o sea, esa fantasía que tantos problemas traía a nivel socioeconómico en los términos de la industria musical, generó un montón de ventajas comparativas. Bueno, en contrapartida al empoderamiento de estos solistas, también se da el nacimiento de estas bandas que viene apuntada Martín recién, que se crean en las esquinas del conurbano, que primero resultan ser bandas de amigos, después, gracias a la aceptación que consiguen y al filtro de mensajes que tienen que ver con cómo se estaba reordenando socioculturalmente todo, consiguen adhesión, después se convierten en pymes y después resultan ser empresas exitosísimas, a tal punto que, bueno, empiezan a ganar espacio y se terminan la década convirtiéndose en supergrupos. Y creo que en supergrupos y en misas. Claro, totalmente. Bueno, no hablaba del caso puntual de Patricio Rey, que ya venían... Claro, pero ese es el tema. El norte o la gran banda que abarcaba esto, Los Redondos,
pero no venían de esa generación, ellos vienen de los 70, 60, Claro. diría, de lo que fue la Cofradía Flor Solar, lo que fue la Movida Cultural de La Plata, tenían digamos, una banda netamente intelectual, ¿no? Era, ni hablar en los comienzos, cuando era algo totalmente multicultural, con performance y demás, que tenía que ver con el espíritu hippie de la época. Claro. Pero se terminan transformando tal vez en la máxima referencia del rock de Gorro, Bandera y Vincha, ¿no? La futbolización del rock que se da en los 90 también, donde, y eso es una materia de discusión eterna, si estuvo bien o estuvo mal que el público tenga el protagonismo que pasó a tener, que en muchos casos era igual o mayor al músico que estaba arriba del escenario. Que llevó ¿no? una tragedia que todos conocemos. Y que fue terminó de la Cremona, peor ¿no? manera posible. Vamos a compartir esta década de los 90, vamos a compartir Mi Perro Dinamita, por un lado, de Los Redondos, y también eso, ¿qué hay de cierto? ¿Es un mito? No, eran amigos, eran enemigos con Soda Stereo, que ya venía también con este disco que había pegado, era Canción Animal. Vamos a escuchar de música ligera, a ver. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta la grana o no. Mi perro no quiere todo, con unos 5 quebrando, recuperando poquitos gustos. Porque si es un rock and roll. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Bueno, ya estábamos escuchando Los Redondos por un lado, Soda Stereo por el otro. Vimos que se pegaron 2 tapes. Faltó el DJ para hacer el enganche, ¿no? Se notaba mucho la diferencia de los estilos musicales. Y las dos bandas que dominaron la década y que generaron, no ellas, estuvo claro, porque eso siempre lo aclararon, ¿no? Que esa división que se generó fue solo por parte del público y por cierta parte de la prensa que le convenía fagocitar esa enemistad para sacar provecho, ¿no? Y para vender más, básicamente. Sí. Yo, según me indica mi memoria, trascendió la década del 90 la cuestión de la enemistad supuesta entre ellos. Como bien dice Martín, en los 90 nadie se manifestó en duros términos en relación al otro, pero en los 2000 sí se produjo un desencuentro mediático, al menos como yo lo recuerdo, que fue cuando Los Redondos tuvieron ese giro hacia el techno, ¿no? En Último Bondi de Finisterre y el Momo Sampler. Después, claro. En el suplemento sí de Clarín le piden una opinión a Cerati. Es más, no fue una opinión. Cerati escribió una columna bastante elogiosa con los discos de Los Redondos y daba a entender la idea como que habían asimilado lo que U2 había dejado en sus discos más experimentales, que al Indio no le cayó bien esto, y después Cerati le contestó en una nota de Rolling Stone. Y ahí sacó. Si se produjo alguna fractura entre ellos, fue en los primeros 2000 y se saneó todo cuando fallece Gustavo y el Indio lo despide con honores, ¿no? Y cuando habla de la tierra incógnita. Estaba pensando, 1997, despedida de Soda Stereo, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. eso fue Esa otro- frase célebre otro de hecho Gustavo clave. que quedó, gracias totales. Y Total. un tema, también un momento icónico de la década fue en el año 92, cuando el tema de los regresos y las reuniones no estuvo tan en boga. ¿Por qué? Porque era un rock argentino que estaba muy fuerte, estaba Soda y Los Redondos en su mejor momento y había mucho, estaba muy bien Spinetta, estaba Fito sacando el mejor disco de todos los tiempos, estaba Charlie bien, y en ese contexto vuelve Serú Girán, ¿no? Con 2 shows tremendos en River, con un caché dicho por ellos mismos de $250.000 para cada músico para reunirse, y bueno, también fue como uno de los momentos clave que también incluyó el show en Córdoba, Un show en Córdoba, exactamente. en el estadio. Y después la despedida de Soda 97. sí. Los mitos que creó la gente, el pueblo, ¿no? La división, la fractura Sí. del rock nacional. Pienso por un lado el movimiento sónico y el rock barrial. Sí. ¿Podemos hablar de las nuevas bandas que incorporan lo electro?
dentro de, digamos, lo electro, que se siente mucho más dentro de la propuesta musical, en este caso Babasónicos. A ver. Cuando no significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Digo que cuando no significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Va a venir, no va a venir, oh, va a venir, eléctrico. Va a venir, no va a venir. Bueno, esto era ya como la proyección, lo que había logrado Babasónicos ya con esa, con la escena, lo que venía tocando, Claro. ¿no? De eléctrico ya es casi 2000, pero bueno, comienza antes. Sí, bueno, este tema está en un disco Bisagra. bisagra, que es con el que se anticipa el nuevo siglo, y que hay un documental que se llama, no sé, algo de En los tiempos convulsos, no recuerdo bien el título, en el que habla de la trastienda creativa de este disco, que tiene mucha correspondencia con el deshilachamiento total que se produjo con el fin de la convertibilidad y los sucesos de fines de 2001. Pero yo quiero rescatar a Babasónicos como banda de los 90 en este sentido. Muchas veces se la quiso llevar para el lado de que era una banda pop superficial, y para mí siempre fueron brillantes, siempre interpelaron los contextos. Parece Y- que el glamour y el rock no van de la mano, no sé por qué. Sí, No, pero bueno, es sí que- van ¿Sí van de la mano? Van de la mano, pero a su vez hubo como una mirada maniquea en el rock argentino de querer bajarles el precio. Vos eras glamoroso, entonces no tenías ninguna posibilidad de ser pensante y de hacer un análisis exhaustivo o inteligente de lo que estaba pasando. Lo que pasó con Miguel Mateo en los 80. Totalmente, básicamente. pero quiero rescatar a Babasónicos este punto. El disco Miami, Sí. ellos interpretaron como muy pocos lo que fue la década del 90 con ese disco, y ya desde la tapa que tenía a Argentina dada vuelta y que pone a Misiones como, no En sé, lugar de Tierra del Fuego. digamos. no, lo pone como el mapa de Estados Unidos, Ah, ¿verdad? Claro. O sea, como si fuera, como Florida, si Florida. Posada fuera Miami. Sí, sí, Claro. sí. ¿No? Como Florida, exactamente. Sí. Bueno, ese movimiento conceptual fue muy rico y, insisto, en la entronización de la calle que se dio en los 90, o de estas bandas que primero fueron pymes y después se convirtieron en grandes empresas y que gozaron de una credibilidad tremenda por su apego a las bases, bueno, Babasónicos, desde el glamour, el tecnopop y una mirada mucho más arriesgada en términos estéticos, desde mi modesto punto de vista, por supuesto que es discutible, logró comunicar así categóricamente de qué iba la década del 90. Aparte de la Martín. evolución que tuvo la banda misma, tomando en cuenta que los comienzos con Babasónico, Pasto, era casi una banda punk, ¿no? Claro. Y fue una de las primeras bandas que dijo, hoy mi generación se caga en tu opinión, ¿no? Eso es, digamos, bisagra o icónico de lo que fue la ruptura que se vio en los 90. Bueno, tenemos que ir a un corte. La verdad yo me quedo siempre con la poética que usa D'Argelos para componer cada una de las canciones. Es increíble. A veces uno no toma atención, no presta atención cuando está escuchando una letra y es increíble. Bueno, vamos a ir a un corte con Pico Moyano haciendo un tributo a los 90. Recuerden que siempre se presenta los días sábados en Hotel Eleton con una obra de teatro que hace humor y música también. Ya volvemos. Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más entera. Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo
cierto, la verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud, y la espero. El avión se va, recuerdos de un futuro juntos, goles suenan a la distancia. Te espero.